La cabina era un caos, las alarmas sonaban a todo volumen, los controles no respondían y el avión caía en picado hacia la tierra. Siempre había creído en el control y el entrenamiento, en su capacidad para afrontar cualquier crisis. Pero a medida que el suelo se acercaba, una comprensión aterradora se apoderó de él, este era el final. Entonces todo se volvió negro. Pero la muerte no fue el final. Despertó fuera de su cuerpo, mirando los restos, y luego llegó la luz. Lo que vio más allá lo cambió todo y tuvo que contárselo al mundo. Volar no era solo mi trabajo, era lo que yo era. Durante más de 2 décadas, pasé más tiempo en la cabina que en cualquier otro lugar. La sensación de los controles bajo mis manos, el zumbido de los motores, el ritmo constante de las listas de verificación, todo era una segunda naturaleza para mí. Había registrado miles de horas de vuelo, cruzado innumerables cielos y enfrentado de todo, desde turbulencias severas hasta fallas mecánicas inesperadas. Y a pesar de todo, siempre tuve el control. Pilotar exigía precisión, disciplina y sensatez, y yo había construido toda mi carrera sobre esos principios. No había lugar para la duda, ni para la vacilación. Cada maniobra, cada procedimiento fue grabado en mi mente hasta que la reacción se convirtió en instinto. Así era como me habían formado y así era como había vivido. La idea de una situación incontrolable era impensable. Incluso cuando era niño, soñaba con volar. Mientras que otros niños estaban fascinados por los superhéroes o los astronautas, mis ojos siempre estaban puestos en el cielo. Pasé horas en el aeropuerto con mi padre, viendo despegar y aterrizar los aviones, hipnotizado por su poder y gracia. Cuando obtuve mi licencia de piloto, ya no era solo una profesión, era mi identidad. No estaba destinado a estar en el suelo. El cielo era mi hogar y yo era bueno en eso. No, fui genial en eso. Me había ganado el respeto de mis colegas, la confianza de mis pasajeros y la confianza de mis superiores. Había manejado las emergencias con la calma y precisión que se espera de un piloto. Había navegado a través de tormentas violentas, desviado vuelos de manera segura durante fallas mecánicas y tomado decisiones en fracciones de segundo que salvaron vidas. No había ningún desafío que no pudiera manejar. Esa mañana no fue diferente. Era un vuelo de corta distancia, una ruta que había volado más veces de las que podía contar, el tipo de vuelo que podía hacer mientras dormía. Sin complicaciones, sin variables inesperadas. Una sesión informativa estándar previa al vuelo, un avión en buen estado y una previsión meteorológica clara. El cielo era de un azul profundo e ininterrumpido. La visibilidad era perfecta y el viento era suave. Si alguna vez hubo un ejemplo de libro de texto de vuelo fácil, fue este. Cuando entré a la cabina, me acomodé en mi asiento y sentí el cuero familiar debajo de mí. El panel de instrumentos brillaba suavemente y las pantallas mostraban sus números, lecturas y configuraciones habituales. El reconfortante zumbido de los sistemas de la aeronave al conectarse llenó el espacio a mi alrededor. Mi copiloto, un piloto más joven pero competente llamado Ryan, repasó conmigo la lista de verificación inicial. Su voz era firme y profesional, reflejando la tranquilidad de la situación. ¿Se verificaron los niveles de combustible? Controlar. La hidráulica es buena. Entendido. La rutina continuó y cada llamada reforzaba la sensación de normalidad. Los controles previos al vuelo eran mi ritual, un proceso metódico que aseguraba que todo estuviera en orden. Era parte de lo que hacía que volar fuera tan seguro. Los pilotos no dependían solo de la habilidad, confiamos en sistemas, redundancias y procedimientos diseñados para eliminar riesgos. Por eso nunca me preocupé. Siempre hubo un plan. Cuando recibimos autorización para rodar, estaba completamente en mi elemento. Los motores retumbaron mientras nos acercábamos a la pista, el peso del avión apenas se notaba en comparación con la potencia debajo de nosotros. La torre nos dio el visto bueno y empujé el acelerador hacia adelante, sintiendo la aceleración presionarme contra mi asiento.
El despegue fue fluido y el avión respondió como debería. Subimos de manera constante, la ciudad se encogía bajo nuestros pies y el paisaje se convertía en un mosaico de caminos y campos. Pronto estuvimos por encima de las nubes, navegando en altitud, el cielo se extendía infinitamente hacia adelante. Este era mi mundo. Miré el panel de instrumentos, escaneando las lecturas por costumbre. Velocidad aérea estable, nivel de altitud, sin anomalías. Todo era rutina. Inclinándome ligeramente hacia atrás, me permití un raro momento de reflexión. A lo largo de los años, me había enfrentado a suficientes situaciones difíciles como para saber que en la aviación nada debe darse por sentado. Pero en el fondo siempre había creído que si seguía el procedimiento, si mantenía el control, nada podía salir realmente mal. Había visto a pilotos derrumbarse bajo presión. Había sido testigo del miedo que se apoderaba de mí en momentos de crisis. Pero yo no. Me habían entrenado para todas las posibilidades. No había ningún escenario para el que no me hubiera preparado, ningún fallo que no pudiera solucionar. Pensé que lo había visto todo. Pensé que tenía el control. Me equivoqué. Muy mal. Navegando en altitud, todo seguía siendo rutinario. El cielo se extendía infinitamente delante, una extensión de azul tan vasta que parecía infinita. Abajo, nubes dispersas flotaban perezosamente, sus formas algodonosas rompían la monotonía de la superficie de la tierra. Miré el panel de instrumentos. Todo estaba estable, velocidad aérea, altitud, rendimiento del motor, todo dentro de los parámetros normales. Ryan y yo intercambiamos algunas palabras, nuestras voces relajadas pero profesionales. Es un buen día para volar, comentó estirándose ligeramente en su asiento. Sí, estuve de acuerdo, comprobando los niveles de combustible. Uno de esos vuelos en los que casi te sientes mal porque te paguen. Ambos nos reímos entre dientes. Luego, el primer parpadeo. Fue sutil, apenas perceptible, solo un rápido destello rojo en uno de los paneles antes de desaparecer. Fruncí el ceño y me incliné hacia adelante. ¿Realmente vi eso? Toqué la pantalla, pero la lectura volvió a la normalidad. Un fallo, tal vez. Nada importante. Aún así, algo corroía el fondo de mi mente. Al principio de mi carrera había aprendido a confiar en mis instintos. Las máquinas, por muy avanzadas que sean, pueden fallar. Por eso confiamos en listas de verificación, redundancias y copias de seguridad. Siempre estábamos preparados. Antes de que pudiera decir algo, apareció otra alerta. Esta vez se quedó. Ryan se enderezó. Eso es extraño, murmuró, sus dedos ya moviéndose sobre los controles. Un segundo después, otra alerta. Esta vez desde un sistema completamente diferente. Luego otro. La cabina, que había estado tan tranquila hace unos momentos, ahora estaba llena de luces intermitentes y alarmas. La presión del combustible fluctúa, anunció el sistema. Se detectó inestabilidad eléctrica. Piloto automático desactivado. ¿Qué diablos está pasando? Murmuré, escaneando la cascada de fallas. La voz de Ryan era tensa pero controlada. La hidráulica está fallando. Estamos perdiendo estabilidad. Respiré y obligué a mis manos a permanecer firmes. Mantén la calma. Siga el procedimiento que habíamos perforado para esto. Ocurrieron fallas en el sistema, es por eso que implementamos protocolos, generadores de respaldo y redundancias. Busqué la lista de verificación de emergencia y accioné los interruptores para aislar el problema. Entonces el avión se estremeció. No fue turbulencia, no era algo que pudiéramos superar sin más. Esto fue más profundo, más violento. El avión se inclinó bruscamente, una sacudida repugnante que provocó una sacudida en mi asiento. Ryan maldijo, agarrando los controles. Estamos perdiendo altitud.
Revisé el altímetro. Estábamos cayendo rápidamente. Apreté con más fuerza el yugo, tratando de estabilizarme, pero los controles estaban lentos, pesados y no respondían. El pánico estalló en mi pecho, pero lo reprimí. Enfocar. Mantén el control. Activé la anulación manual, intentando redirigir la energía. Nada, murmuré. Control de vuelo, este es el vuelo 217. Mi voz era firme mientras encendía la radio, pero por dentro se estaba formando un miedo helado. Estamos experimentando una falla crítica en el sistema, solicitando un aterrizaje de emergencia inmediato. Llegó una respuesta crepitante. Vuelo 217, repítelo. Ryan se volvió hacia mí, con el rostro pálido. Hemos perdido el poder primario. El avión volvió a dar un bandazo, inclinándose bruscamente hacia la izquierda. Las alarmas sonaban ahora, un coro ensordecedor de caos. Mi mente se aceleró. ¿Qué está causando esto? Este no fue un fracaso normal. Esto fue catastrófico. Cogí la radio de nuevo. Mayday. Este es el vuelo 217. Hemos perdido. Entonces todo se oscureció. La cabina quedó en silencio. El constante zumbido de los motores había desaparecido, el brillo de los paneles de navegación había desaparecido, el tranquilizador zumbido de los instrumentos había desaparecido. Por primera vez en mi vida volaba a ciegas. El sistema de emergencia volvió a funcionar un segundo después, pero ya era demasiado tarde. El altímetro giraba hacia abajo, estábamos cayendo. La voz de Ryan rompió el caos. Estamos en un punto muerto. Luché contra el yugo, intentando inclinar el morro hacia arriba, pero fue como luchar contra una máquina muerta. Sin ascensor, sin control. El suelo, antes distante, se precipitó hacia nosotros. Algo dentro de mí se rompió. Durante años había confiado en mi entrenamiento, mi disciplina, mi control. Había creído que siempre había una salida, que siempre había una respuesta. Pero esto, no había forma de arreglarlo. No íbamos a lograrlo. Nunca antes me había sentido impotente en la cabina del piloto, ni una sola vez, hasta ahora. Ryan estaba gritando algo, sus manos moviéndose frenéticamente sobre los controles. No lo escuché. Mis ojos se fijaron en el horizonte, que se inclinaba en un ángulo antinatural. Pensé en mi familia. Pensé en todas las veces que me bajé de un avión sabiendo que había aterrizado sano y salvo. Pensé en cómo, apenas unos minutos antes, había estado tan segura de mi control. Me invadió la repugnante sensación de ingravidez. El impacto fue inevitable. Las alarmas se desdibujaron en un segundo plano, tragadas por el silencio aterrador de lo que se avecinaba. Quería pelear. Quería arreglarlo, pero ya no quedaba nada que arreglar. El suelo se elevó hacia nosotros a una velocidad imposible. Mi último pensamiento consciente no fue un miedo, sino un fracaso. Entonces todo se volvió negro. No había dolor, ni sonido, ni peso. Simplemente estuve allí. Al principio pensé que estaba soñando, desorientada, flotando en un espacio que no parecía ni real ni imaginado. Pero entonces, cuando mi visión se agudizó, vi los restos. El avión era una masa retorcida de metal, destrozada por el impacto. Los incendios ardían en zonas a lo largo del fuselaje roto, el humo negro se elevaba hacia el cielo como dedos agarrando. Alas destrozadas, tren de aterrizaje arrugado, escombros irregulares. Estaba irreconocible. Los socorristas invadieron el lugar, moviéndose con urgencia. Sus voces eran apagadas, distantes, como si el sonido se filtrara a través de capas de agua. Entonces vi mi cuerpo. Estaba retorcido, roto, inmóvil.
Algo dentro de mí debería haber entrado en pánico al verlo, debería haber retrocedido ante los ángulos antinaturales, la sangre manchando mi uniforme desgarrado, pero no sentí nada. Sin miedo, sin dolor, solo una extraña y espeluznante calma. Ya no estaba dentro de ese cuerpo. Me cerní sobre la escena, indiferente, observándola con una claridad surrealista. Podía verlo todo, los movimientos frenéticos de los paramédicos, las luces intermitentes de las ambulancias, los bomberos apagando los escombros. Sin embargo, nada de eso me tocó. No respiraba, no sentía el calor de las llamas ni el escozor de los cristales rotos. No estaba allí, no como antes. Entonces lo sentí, un tirón. No fue físico. Ninguna mano me agarraba, ninguna fuerza me arrastraba, pero algo me alejaba de los escombros, de la escena de mi propia muerte. Al principio me resistí. No sabía dónde iba, pero sabía que cualquier atadura que una vez me había atado a mi cuerpo había desaparecido. Me sentía atraído hacia algo más grande. El mundo a mi alrededor se volvió borroso, se estiró, se desvaneció. Entonces, de repente, luz. Ni el brillo áspero y artificial de las luces de emergencia, ni el destello cegador y candente de una explosión. Esto fue diferente. Luz viva. Me rodeó, me llenó, se convirtió en mí. No era solo algo que podía ver, podía sentirlo. Hacía calor pero no calor, poderoso pero no abrumador. Llevaba una paz tan pura, tan absoluta, que desafiaba toda explicación. Me estaba moviendo, pero no tenía sentido de dirección. No tenía cuerpo ni forma y, sin embargo, existía más completamente que nunca. Entonces lo vi. Un túnel que se extiende hasta el infinito. No estaba hecho de piedra ni de nubes ni de ningún material que reconociera. Estaba hecho de la luz misma. Pulsaba con una energía indescriptible, su resplandor estaba mucho más allá de la comprensión terrenal. Sentí la presencia cerca de mí, no solo cerca, dentro, alrededor, en todas partes. Y entonces, en un instante, supe que no estaba sola. Una figura surgió de la luz. Al principio, fue imposible discernir los detalles, demasiado brillantes, demasiado inmensos, demasiado allá de lo que mi mente humana podía procesar. Pero mientras me concentraba, el resplandor se suavizó lo suficiente. Lo vi. Sabía quién era antes de que hablara. Su presencia era abrumadora, no de miedo, sino de amor absoluto. Cada parte de mí lo reconoció, no porque lo hubiera visto antes, sino porque era como si lo hubiera conocido desde siempre. Jesús. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez desde el accidente, algo se agitó en lo más profundo de mi interior, no era miedo ni confusión, solo la verdad. Nunca había sido un hombre profundamente religioso. Claro, había creído en algo, un poder superior, una fuerza más allá de la comprensión humana, pero nunca me había comprometido, nunca había pensado realmente en lo que vendría después. Sin embargo, estando frente a él ahora, supe sin lugar a dudas, sin dudar, que él era real, que siempre había sido real. Tu tiempo aún no ha terminado, su voz resonó a través de mí, dentro de mí, llenando cada parte de mi ser. Quería hablar, responder, hacer 1.000.000 de preguntas. Pero antes de que pudiera, la luz a nuestro alrededor cambió, de repente, ya no estaba frente a él. En cambio, estaba viendo algo que me resultaba familiar y extraño, mi vida. Me vi a mí mismo cuando era niño, mirando al cielo con asombro, soñando con el día en que volaría. Vi a mi madre parada cerca, sonriéndome. Pero ahora, por primera vez, vi la preocupación en sus ojos, una oración silenciosa por mi seguridad, algo que nunca antes había notado. Entonces yo era un adolescente, sentado en mi cama, con la cabeza entre las manos después de reprobar mi primer examen de vuelo. Estaba tan seguro de que no era lo suficientemente bueno que había fracasado permanentemente. Pero ahora vi lo que no podía ver en aquel entonces. Jesús había estado allí,
No visiblemente ni físicamente, pero su presencia me había rodeado, esperando que mirara hacia arriba y extendiera la mano. Se desarrollaron escena tras escena, momentos de bondad que apenas recordaba, palabras pronunciadas de pasada, aliento dado a un colega en apuros. Ondulando hacia afuera, cambiando vidas de maneras que nunca había visto. Y luego, los momentos que deseaba poder recuperar, momentos en los que había elegido el orgullo sobre la humildad, el egoísmo sobre la compasión, el control sobre la rendición. Momentos en los que había dejado que mi miedo al fracaso me impidiera dar un paso hacia algo más grande. Observé cómo ignoraba las oportunidades de ayudar, sanar y amar. Me había pasado la vida creyendo que lo que importaba era el éxito, el control y la precisión, que mi mayor propósito era ser el mejor en lo que hacía. Pero ahora vi la verdad. Yo había estado ciego. Mi propósito nunca había sido volar aviones, registrar horas o avanzar en mi carrera. Siempre se había tratado de personas, de las vidas que toqué, los momentos que había pasado por alto, el amor que no había logrado abrazar por completo. No por tristeza, sino por la abrumadora comprensión de todo, luego la visión se desvaneció. Estaba de nuevo en la presencia de Jesús. Su mirada era firme, llena de un amor tan profundo que me deshizo. Fuiste hecho para más que esto. Las palabras me atravesaron, suaves pero innegables. Por primera vez en mi vida, entendí todo lo que había hecho, cada elección que había tomado. Todo importaba y ahora tenía que tomar una decisión. ¿Aceptaría mi verdadero propósito o lo dejaría escapar? El peso de las palabras de Jesús presionó dentro de mí como una fuerza invisible, llenando cada parte de mi ser. Fuiste hecho para más que esto. Me paré en presencia del Todopoderoso, despojado de todo lo que alguna vez pensé que me definía, mi carrera, mis logros, mi capacidad para controlar cada resultado. Nada de eso importaba ahora. Había visto la verdad. Había visto cómo cada momento, cada palabra, cada acción tenía un efecto dominó más allá de lo que jamás había imaginado. Y ahora tenía una opción. Jesús levantó su mano y el espacio a nuestro alrededor cambió. La luz radiante que nos había rodeado palpitaba, brillando como agua ondeando hacia afuera. Entonces, como si hubiera salido del tiempo mismo, vi el primer camino. Al principio no reconocí al hombre que estaba mirando. Se paró ante una multitud, hablando no desde un podio, no como un conferenciante, sino como un hombre que compartía una verdad que ardía dentro de él. Su voz era firme, llena de convicción, de pasión. Entonces me di cuenta de que era yo. Observé mientras contaba mi historia, mientras hablaba de lo que había visto, del amor que me había rodeado en la presencia de Jesús. Vi cambiar los rostros de la multitud, algunos escépticos, otros confundidos, pero otros, se inclinaban, con los ojos muy abiertos y los corazones abiertos. Vi a un hombre entre el público, de mediana edad, cansado, a punto de rendirse. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras escuchaba. Más tarde, se acercaba a mí, con desesperación en su voz, y me preguntaba, ¿cómo lo encuentro? Y porque hablé, porque le conté lo que había visto, él sí lo encontró. La visión cambió. Estaba hablando en una pequeña reunión, tal vez una iglesia, tal vez solo un grupo de amigos. Una mujer estaba sentada atrás, con los brazos cruzados y la duda grabada en su rostro. Había pasado años convencida de que Dios la había abandonado, pero algo en mis palabras despertó algo muy profundo en su interior, algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Vi cómo días después ella oraba por primera vez en décadas. Las ondas se extendieron más. Un niño estaba sentado en una habitación escuchando mi historia sobre una escena que no entendía. Todo, pero algo se arraigó en él ese día. Años más tarde, se convertiría en un hombre que guiaría a otros a la fe, que asumiría su llamado con confianza, todo porque había escuchado mis palabras. Luego otra visión, una que no podía ignorar. Vi a un hombre parado solo, mirando al borde de un puente. El peso de su vida se había vuelto insoportable.
Ya había decidido que eso era todo. Pero antes de dar el paso final, su teléfono vibró, una notificación, un vídeo. Mi historia. Lo vi hacer una pausa. Lo vi escuchar. Vi sus lágrimas caer y lo vi alejarse de la cornisa, todo porque yo había hablado. La visión retrocedió y lo vi todo a la vez, el efecto dominó de una única elección. Personas que nunca conocería, vidas que nunca conocería, todo cambió porque dije sí a mi misión. Esto es lo que sucede cuando compartes la verdad, dijo Jesús con voz firme. Esto es lo que sucede cuando entras en aquello para lo que fuiste creado. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Yo quería esto. Pero entonces la luz se atenuó y se formó una nueva visión. Al principio parecía lo mismo. Me desperté. Me curé. La vida avanzó, pero algo era diferente. Me vi en mi cama de hospital, mirando a mi familia. El mismo conocimiento me llenó. El mismo fuego ardía dentro de mí. Pero esta vez no dije nada. Me convencí de que era solo un sueño, que mi mente me había estado jugando una mala pasada, que hablar de ello me costaría demasiado, mi carrera, mis relaciones, mi reputación. Me dije a mí mismo que era más fácil permanecer en silencio, y así lo hice. Volví a volar. Mi vida retomó su antiguo ritmo. Pasaron los días, luego las semanas, luego los años. Y, sin embargo, faltaba algo. Me vi sentado solo en mi casa, mirando una pantalla de televisión, pero sin mirar realmente. El vacío en mis ojos era inconfundible. Entonces los vi, las personas que habían estado en mi primera visión. El hombre del público, aquel cuya vida había cambiado, no estaba allí esta vez. Nunca escuchó mi historia. Su dolor continuó. La mujer en la parte trasera de la iglesia se alejó, todavía creyendo que Dios la había abandonado. El niño, nunca llegó a ser el líder que debía ser. Y el hombre en el puente, esta vez su teléfono nunca sonó. Esta vez dio el paso. Me sentí enfermo. La visión se volvió borrosa y de repente volví a estar en la luz, de nuevo en la presencia de Jesús. El peso de la elección me oprimía. Mi voz tembló, ¿qué pasa si fallo? Su mirada era firme. La única forma de fracasar es si permaneces en silencio. La luz a mi alrededor palpitó. Tuve que elegir, comodidad o llamado, seguridad o propósito, una vida de control o una vida de fe. Mi alma supo la respuesta antes que mi mente. Respiré. Lo haré. De repente, sentí que algo tiraba de mí con fuerza. La calidez de la presencia a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La ingravidez que había sentido en ese lugar estaba desapareciendo, reemplazada por algo más pesado, algo tangible. Me estaban haciendo retroceder. No, espera. Intenté alcanzarlo, la luz, el amor abrumador que me había rodeado, pero ya era demasiado tarde. Una ráfaga de sonido, peso, dolor y luego jadeé. El aire golpeó mis pulmones como fuego. Una presión profunda y dolorosa llenó mi pecho. El mundo que me rodeaba era deslumbrantemente brillante, pero no procedente de la luz celestial. De los duros fluorescentes del hospital. Voces. Pitido. Movimiento. Alguien me agarró del brazo. Está despierto. El peso de mi cuerpo cayó sobre mí, el dolor, el cansancio, la pura densidad de la existencia. Pero a pesar de todo, un pensamiento ardía en mi mente, me habían enviado de regreso y no podía quedarme en silencio. Jadeé, mi pecho se agitaba mientras el aire atravesaba mis pulmones, dolor, dolor aplastante en la cabeza. Todo era demasiado ruidoso, demasiado brillante. Mis sentidos, embotados por el espacio en el que acababa de estar, ahora regresaron con una intensidad brutal. «Está despierto», gritó alguien. La habitación se enfocó de golpe, paredes blancas, monitores que emitían pitidos, figuras borrosas flotando sobre mí.
Un médico se inclinó y me iluminó los ojos con una luz. Su expresión era una mezcla de sorpresa e incredulidad. Esto no es posible, murmuró. Mi madre sollozaba a mi lado, agarrándome del brazo como si tuviera miedo de que volviera a escaparme. Mi padre estaba de pie junto a ella, con su habitual comportamiento reservado destrozado, los ojos enrojecidos y húmedos. Intenté hablar, pero tenía la garganta en carne viva. Mi cuerpo está lento, como si me hubieran arrastrado de regreso desde algún lugar mucho más allá de este mundo. Los médicos le hicieron pruebas. Hablaron en voz baja, susurrando cosas que yo no debía escuchar. Estuvo clínicamente muerto durante casi 10 minutos. No llegó oxígeno al cerebro. No debería despertarse, y mucho menos funcionar. Es inexplicable. Pero lo sabía. Sabía por qué había vuelto. La recuperación que siguió fue aún más extraña. Mis heridas, que deberían haber tardado meses en sanar, mejoraron a un ritmo que dejó al personal médico desconcertado. Al cabo de unos días ya estaba sentado. Al cabo de una semana ya estaba caminando. Eres un milagro, me dijo una enfermera. Asentí, pero no dije nada. ¿Cómo podría explicarlo? Al principio me quedé en silencio, temiendo poner palabras a lo que había visto. Me dije a mí mismo que era demasiado imposible, que nadie me creería. Y tenía razón. La primera vez que se lo conté a mi familia, sus rostros quedaron atónitos en silencio. Lo vi, susurré, mi voz aún ronca por el trauma que mi cuerpo había soportado. Estaba muerto, pero encontré a Jesús. Mi padre se puso rígido. ¿Hijo? Exhaló, frotándose las sienes. Has pasado por muchas cosas. El cerebro juega trucos cuando se le priva de oxígeno. Mi madre frunció el ceño, preocupada, tensando sus rasgos. Tal vez fue solo un sueño, ofreció suavemente. Pero no fue así. Recordé cada segundo, el túnel, el amor abrumador, la revisión de la vida, la elección. Sabía que era real, pero ellos no. Cuanto más hablaba, más crecía su escepticismo. Visitaron amigos. Los colegas llamaron. Pero en el momento en que compartí mi experiencia, pude sentir el cambio. Las pausas incómodas, las miradas de reojo, las sonrisas forzadas. Algunos se rieron. Algunos cambiaron de tema. Otros simplemente dejaron de llamar por completo. Incluso en el trabajo comenzaron los murmullos. Él siempre fue sensato, pero ahora, tal vez el accidente le afectó la mente. No me gustaría volar con él otra vez. Ya no me veían como el piloto racional y disciplinado en torno al cual había construido toda mi identidad. Yo era el loco ahora. Y, sin embargo, a pesar de todo, las dudas, el ridículo, el silencioso desmoronamiento de la vida que una vez conocí, no podía permanecer en silencio. Porque me habían devuelto por una razón y no desperdiciaría esta segunda oportunidad. Al principio no sabía por dónde empezar. Había regresado a un mundo en el que ya no me sentía como en casa. Los días se extendieron por delante, llenos de ecos de conversaciones que cayeron en oídos sordos. Mi carrera se estaba escapando. Mis amistades se habían debilitado. Incluso mi propia familia me miraba como a un extraño. Pero no podía ignorar lo que había visto. Había conocido a Jesús. Estuve en presencia del Todopoderoso, sentí el amor tan puro, tan abrumador que cambió todo dentro de mí. Se me había dado una opción y había elegido regresar, no por mí mismo, sino por la misión. Y así comencé a hablar. Al principio, era solo para las personas que querían escuchar, un pequeño grupo en la iglesia, algunos amigos que aún no se habían apartado. Compartí lo que había sucedido, la verdad de mi experiencia y el peso de la decisión que había tomado. Algunos asintieron cortésmente, pero claramente no me creyeron. Otros lo descartaron como una alucinación,
Un truco del cerebro moribundo. Unos cuantos escucharon, y esos fueron suficientes. Porque algo dentro de ellos cambió cuando hablé. Algunos habían estado buscando algo más durante toda su vida, esperando una señal, una prueba de que la vida no era solo un ciclo interminable de días sin sentido. Para ellos, mi historia fue esa señal. Una conversación llevó a otra. Alguien me invitó a hablar en un pequeño grupo de recuperación para personas que luchan contra una pérdida. Luego una iglesia me pidió que compartiera mi testimonio. Entonces un pastor se acercó, queriendo escuchar mi experiencia de primera mano. Y poco a poco el mensaje empezó a difundirse. Nunca olvidaré al primer hombre que se me acercó después de que hablé. Tenía alrededor de 50 años, sus manos ásperas y callosas, sus ojos cansados pero muy abiertos. Había algo que yo no podía ubicarlo del todo. Esperó hasta que todos los demás se fueron antes de acercarse a mí, con la voz temblorosa. «Lo que dijiste». Creo que tragó, sus ojos se desviaron. Creo que he estado huyendo de Dios toda mi vida. Sus palabras me impactaron profundamente. Pasé años tratando de ignorarlo. Continuó, pero oírte hablar así de Jesús, no sé, es como si algo en mí se despertara. Puse una mano en su hombro. Te ha estado esperando, le dije. Él nunca se fue. Las lágrimas llenaron sus ojos. Allí mismo, en esa pequeña iglesia, oró por primera vez en décadas. Ese fue el momento en que realmente lo entendí. No se trataba de cuántas personas me rechazaron. No se trataba de los que se alejaban, reían o susurraban a mis espaldas. Se trataba de los que se quedaron, los que escucharon, aquellos cuyos corazones buscaban algo más. Si incluso un alma se volviera hacia Jesús debido a mi historia, ¿no sería suficiente? Mientras continuaba compartiendo mi experiencia, conocí a otras personas que habían estado al borde de la vida y regresaron. Personas de diferentes ámbitos de la vida, diferentes orígenes, algunos religiosos, otros no en absoluto. Sin embargo, cada uno tiene una historia inquietantemente similar a la mía. Habían visto el túnel de luz. Habían sentido la abrumadora presencia del amor. Algunos habían oído a Jesús pronunciar sus nombres, tal como él había pronunciado el mío. Y, al igual que yo, habían luchado porque les creyeran. El mundo les había dicho que lo olvidaran, que siguieran adelante y que lo explicaran. Pero todos sabíamos la verdad y juntos nos animamos unos a otros a seguir hablando, a seguir contando a la gente lo que habíamos visto. Nos habían devuelto por una razón. No todos acogieron con agrado mi historia. Algunos lo rechazaron rotundamente. Algunos intentaron discutir conmigo, diciendo que no era más que un cerebro moribundo que disparaba recuerdos. Otros me despidieron con corteses asentimientos, deseosos de cambiar de tema. Perdí más amigos. Mi antigua vida, la que había construido cuidadosamente durante décadas, había desaparecido. Pero ya no tenía miedo de perderlo porque cuanto más hablaba, más entendía. Esta misión nunca se trató de aprobación. Se trataba de la verdad. Se me había dado una segunda oportunidad, no para vivir para mí sino para acercar a otros a Jesús. Y esa verdad valía cualquier pérdida. No creo que estés escuchando esto por accidente. Tal vez lo hayas sentido, ese tirón, ese dolor dentro de ti, que susurra, debe haber más que esto. Tal vez haya pasado su vida buscando, a través del éxito, de las relaciones, de la distracción, solo para descubrir que nada llena realmente el vacío. Estoy aquí para decirles que hay más. Lo he visto. He estado en la presencia de Jesús mismo y puedo decirles con absoluta certeza que Él es real. Su amor no se parece a nada en esta tierra. Es puro, consumidor, interminable. No flaquea por tus errores o tus dudas. Siempre te ha estado esperando. Tu vida importa. Cada momento tiene significado. Cada elección crea ondas más allá de lo que puedes ver.
Y un día, tarde o temprano, estarás ante él. La pregunta es, ¿estarás listo? ¿Pasarás tus días ignorando la verdad, haciéndola a un lado, convenciéndote de que esta vida es todo lo que hay? ¿O lo buscarás? ¿Abrirás tu corazón a aquel que te espera desde el principio? Porque te prometo que, al otro lado de ese escalón, hay un amor tan abrumador, tan poderoso, que nunca volverás a ser el mismo. No debería estar aquí. Debería haber muerto en ese accidente. Pero Jesús me envió de regreso para que pudiera decirles esto. Y ahora la elección es tuya. ¿Qué harás con él?